congregantes, familiares, amigos, que en este momento se enlazan a través de las páginas de la Iglesia Cristo es mi bendición, bien sea por Facebook, bien sea por YouTube. Les damos la bienvenida a un nuevo faro. El programa de los días martes, donde siempre tratamos de tener la temática de temas netamente proféticos, pero que tienen que ver mucho con la actualidad de lo que estamos viviendo hoy por hoy, pero también lo que se vendrá sobre la tierra en tiempos postreros, como dice la misma escritura. Así de que los invitamos en esta noche para que usted esté acompañándonos en este nuevo programa, donde estaremos hablando de algo referente a lo que se ha venido ministrando durante estas últimas semanas y que hace alusión al mensaje, la prédica o la profecía que está direccionada hacia los últimos tiempos y que es dada directamente por Jesucristo. Hemos venido hablando sobre este pasaje de Mateo 24 y hoy estaremos, si Dios lo permite, concluyendo, dando por terminado este estudio, y seguramente la próxima semana estaremos analizando algo completamente distinto, pero que, como lo dije al comienzo, tendrá mucho que ver también con lo que serán los tiempos finales y lo que está viviendo la tierra. Así de que sean todos bienvenidos a este nuevo faro. Mi invitación es para que usted se ubique en su mejor lugar, coloque al lado suyo un cafecito, una agüita, un tinto, lo que sea, para disfrutar este programa al lado de una buena compañía, claro está. O si está solo, de todas formas, que la presencia del Espíritu Santo esté rodeando su vida, su ser, y que pueda disfrutar de este nuevo capítulo. Así de que alístese, prepárese y tenga la mejor disposición en esta noche para recibir lo que será esta nueva enseñanza. Y como lo dije, durante estos capítulos hemos venido hablando de Mateo 24, pero quedaron algunos aspectos pendientes, o por lo menos para remarcar, en la parte ya final, donde hace alusión a la parábola sobre la higuera, sobre el siervo fiel, el que habla el Señor por ahí de que debe estar en buena actitud y en buena disposición cuando su Señor vuelva. Y también un poquito sobre lo que hace alusión de lo que es los tiempos de Noé, ¿no? Esos tiempos finales con los que son comparados inclusive por mismo Jesús, el fin, digamos, de esta última generación de personas, llamémoslo de alguna forma. Así de que básicamente eso será lo que en esta noche estemos analizando, estemos viendo y estemos tratando de explicarlo y de sembrar esta palabra en su corazón. Pero déjeme ir con cada uno de mis panelistas en esta noche, saludándolos, dándole las gracias de antemano por estar acompañándonos en esta noche, en este nuevo programa. Nuestro hermano Ricardo hoy nuevamente no se encuentra, está en el Amazonas. Hoy sí sé dónde se encuentra, está en el Amazonas directamente, debe estar evangelizando allá a las tribus amazónicas, muy probablemente. Y también, lógicamente, cumpliendo con sus temas eminentemente laborales, claro está, ¿no? Es un saludo a nuestro hermano Richard, quien se encuentra trabajando en esa zona. Durante unos días estará por allá, por esa razón no nos acompañará últimamente. Ha estado en varios periplos por diferentes zonas de Colombia por cuestiones laborales, pero no nos ha podido acompañar por esa razón. Bueno, pero arranco saludándolo a usted, copastor, en esta noche, como siempre lo hago. Le doy la bienvenida para este nuevo faro, donde estaremos hablando a los temas ya referidos con anterioridad y donde estaremos dando punto final a lo que es este estudio de Mateo 24. Bienvenido a este nuevo faro. Dios le bendiga, pastor, hermano Exxon, hermano Ricardo, allí en el lugar donde se encuentra. A cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias por compartir igualmente esta enseñanza.
Para comenzar, fe de erratas, como dirían allí en los libros, ¿no? Al final, o sea, corrección de errores. La semana pasada cometí un error garrafal con el cual me dieron en la cabeza con todo. Y bueno, fue que tuve un fallo, un lapsus aquí, lo quiero corregir de una vez. Resulta que yo dije que el tiempo que había estado Noé construyendo el arca habían sido 3 años. No sé de dónde saqué, que eran 3 años. Resulta que mirando la Biblia, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hay dos posibilidades del tiempo en que duró Noé construyendo el arca. Una se habla de que son 100 años, porque menciona en algún pasaje por allí que cuando Noé tuvo sus hijos tenía 500 años. Y después menciona otro pasaje que cuando empezó el diluvio él entró al arca y tenía 600 años. Es decir, que posiblemente fueron 100 años. Sin embargo, hay otro pasaje ahí mismo en ese capítulo 6 de Génesis, donde dice que Dios no contenderá con el hombre por 120 años. Entonces por eso la gente toma alusión que posiblemente el tiempo que duró predicando Noé en aquel momento sobre arrepentimiento y salvación fueron 120 años. Entonces no está muy claro exactamente la cantidad de años que eran. Lo cierto del caso es que así me escaché por unos pocos años. Me perdí en ese momento, no sé, me nublé, no sé en qué estaba pensando, pero es por lo menos 100 años. Entonces quería hacer esa corrección para que todos estuvieran allí atentos, no, tranquilos, no me den más en la cabeza, ya está todo listo, está perfecto. Bienvenidos, esta noche vamos con la última parte de lo que será este Mateo y las señales del fin del mundo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, indudablemente hay instantes en los que pueden haber lapsus en cualquiera de nosotros y es de humanos errar, pero también es de humanos corregir, ¿no? Entonces es bueno hacer la precisión en ese sentido porque no faltará el que sí, seguramente diga, vea, pero ya están sacando su propia doctrina, están sacando sus propias conclusiones, están sacando sus propios comentarios, pero no están sostenidos en argumentos bíblicos. Valedero lo que dice el copastor en esta noche, tengamos en cuenta y que no genere polémicas aspectos eh, como este. Entonces, válida la corrección, válido el analizar de que se cometen laxus, errores, pero también se corrige a tiempo para que esto no genere más inconveniente. Así de que muy bien en ese sentido. También recuerden, por otro lado, de que las personas que se conectan, les agradecemos, los que comparten este link con otros de sus contactos, con otras personas, los que le dan ese like, para nosotros es supremamente importante, porque pues eso justamente es lo que hace que podamos seguir estas transmisiones. Son los que pues nos lleva a seguir adelante en cuestiones como programas como este y los que además se presentan a través de las plataformas virtuales de la Iglesia Cristo es mi bendición. Les quiero comentar de que de todos modos, por lo menos en la página de Facebook, tenemos ya 402 personas, si mi memoria no me falla, como seguidores de la página. Puede ser que no todos se conecten, pero sí sabemos de que estas transmisiones les llegan y varios de ellos, personas que incluso de pronto no son ni muy familiares para nosotros, hablo de los que participamos de la iglesia aquí en Bogotá, pero que ven las transmisiones y que sabemos de que hay bastantes seguidores y que ven estas páginas. La semana pasada lo dijimos, hay personas que inclusive nos han dado ese voto de confianza, personas de México, personas de otros países, de Ecuador, personas de Chile, personas de Centroamérica y aquí de Colombia también de diferentes regiones. Así de que de esta manera estamos llegándole a bastantes personas, obviamente en los Estados Unidos también. Les estamos llegando a través de este tipo de mensajes y usted es el que justamente a través de compartir estos enlaces cumple ese rol de alguna manera de
poderle llegar a otras personas, a otros contactos, que como lo digo, ni siquiera en ocasiones nosotros los conocemos ni sabemos, sino simplemente aparecen como seguidores de la página o de la cuenta de Cristo es mi bendición. Bien, voy a ir con mi siguiente panelista dándole las gracias a nuestro hermano Exxon allá en los Estados Unidos, donde él se conecta desde allá para aportarnos con sus opiniones, con sus conceptos y obviamente con su estudio referente a cada uno de los temas que tratamos en estos faros. Así de que bienvenido hermano Exxon, bienvenido a este nuevo faro, conclusión de Mateo 24. Bienvenido. Sí, claro. Buenas noches, pastor, copastor, Jairo, iglesia, amigos y demás. Nuevamente agradecido con el Padre por regalarnos un día más, no solamente de vida, sino también de internet, para poder transmitir a ustedes el toque final, la parte final de este capítulo largo, definitivamente, que es Mateo 24. Y sin lugar a dudas, pues eso, como dice Jairo, o sea, cualquiera puede cometer un error, no doctrinal, por favor, es un error simplemente de un dato que se dio y simplemente no era tal vez el adecuado. Eso no hace en ningún momento que uno caiga en herejía, en apostasía, para nada, para nada, para nada, para nada. Como dice por ahí un sabio, hasta el día de hoy tengo entendido que sigo siendo un ser humano, ¿verdad? Entonces, mire que Jairo tenía o explicaba de que, bueno, será 100, será 120 años el tiempo realmente de la construcción del arca. Y mírese de que siempre si lo anexamos a la parte, digamos, de las tradiciones judías, los números son críticos aquí. Y sin lugar a duda, el número que realmente debería estar encima en cuestión de la construcción de este barco, de este crucero, como le llamarían hoy, allá en Miami, ¿verdad? Tiene que ser 120 años. ¿Por qué? Porque es que para los judíos, los jubileos son unos eventos, son unas fechas que van juntamente precisamente en cuestiones relacionadas con juicios, ¿verdad? Y no coincidencialmente estamos en el jubileo o entrando en el jubileo número 120, que eso concuerda totalmente con las profecías de los fines del tiempo y que por ende, así como ocurrió en la época de Noé, en el año 120 de la construcción, de predicación, inmediatamente vino el diluvio. Y estamos en el jubileo 120. Por eso no nos cabe la menor duda de que el Señor vendrá por la iglesia y por ende se desatarán todos estos juicios que hemos explicado a lo largo del programa del paro, pero quería aportar obviamente a reafirmar de que sí, no son 3 años, obviamente no son 5. ¿Quién hace un barco de estos en 3 años? ¿Quién hasta el día de hoy, como explicábamos el programa pasado, con toda la tecnología que hay, con todos los recursos que hay, con todos los trabajadores que invirtieron en hacer esta arca aquí en Kentucky, les llevó 10 años? Obviamente con 4 o 5 piscos que tenía Noé, que eran sus hijos, pues 120 años, parece que antes le fue bien, llamémoslo así. Pastor, terminaremos hoy hablando precisamente, sí, sobre la parábola del siervo, algunos otros datos que quedaron por ahí tiraditos, sobre las señales del Hijo, del Hombre, la higuera, simplemente para redondear, clausurar y avanzar en un nuevo estudio, Biblia, papel y lápiz y una actitud de enseñanza como debe ser. Pastor. Gracias, hermano Exxon. Indudablemente, este tema de los 120 años, ese tiene un estudio escatológico muy, pero muy profundo, porque inclusive ese pasaje, muchos personas estudiosos de esta área
llegan a afirmar de que se está refiriendo a esas 120 años, pero de jubileos, ¿no? Y como lo dice nuestro hermano Exxon, coincidencialmente estamos justamente en ese último año de jubileo, ese último periplo, o sea, el año 120, y incluso eso los lleva también a concluir de que esta es una señal más que hace referencia que se fortalece en la versión de que estamos en tiempos eminentemente proféticos donde esperamos indudablemente que Jesús aparezca en cualquier momento, simplemente por su iglesia y se dé cumplimiento a varias eh, de estas profecías que están enunciadas en Mateo 24 y en diferentes pasajes de la Escritura. Quiero también hacer una pequeña referencia, aun cuando lo mencioné el domingo pasado, pero es bueno, es necesario de que la iglesia, y como lo decía hace algún rato, hay personas que inclusive ni siquiera de cara de pronto o personalmente yo los conozco, pero es bueno de pronto de que las personas sepan y no sabemos por qué lado pueden aparecer las bendiciones de Dios. Y bueno, ¿a qué me refiero o a qué quiero mencionar? El domingo pasado estuvimos hablando, el fin de semana pasado estuvimos hablando de que lastimosamente nuestra iglesia fue vandalizada la semana anterior, el día viernes es más exactamente, y pues perdimos varios de los equipos e instrumentos musicales que estábamos utilizando pues para la obra del Señor, siempre con el propósito de darle la honra y la gloria. Y simplemente quiero comentar esto porque vuelvo y digo, justamente hablando de personas que ni siquiera nosotros conocemos personalmente, pero que Dios sí los ha colocado para que sean seguidores de nosotros, pues por alguna razón será, y vuelvo y reitero, nunca sabremos exactamente quién Dios puede utilizar para que traiga bendición, pero quiero comentarles eso, estamos pasando por una situación un poco compleja en ese sentido, y ojalá las personas que sientan y que puedan aportarnos de alguna manera, bien sea a través de sus oraciones, o bien sea a través de algún tipo de apoyo, digamos, en la recuperación de alguno de estos implementos que, como vuelvo y lo digo, son para la obra del Señor, pues lo recibiremos de gran bendición y será de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que se conectan. De paso, doy agradecimiento por los que ya han venido de todas formas disponiéndose y mostrando el interés de querer ayudar y aportar en la recuperación de las cosas que, vuelvo y digo, fueron hurtadas del lugar donde se generan o donde se hacían las grabaciones de uno de estos programas. Simplemente lo comento, vuelvo y lo digo, porque creo fielmente en que el Señor, a través de su iglesia, a través de sus hijos, a través de los seguidores, puede moverse de una forma sobrenatural y Dios puede traer a través de alguno o de varios de ellos bendiciones, como ha sido hasta este momento con algunos, como lo menciono o como lo mencioné hace algunos instantes. Bien, habiendo dicho esto, ahora sí entramos directamente a lo que es la escritura. Bueno, y lo del hermano Ricardo, créame que no es un chiste, está en el Amazonas, efectivamente. Está por allá al lado de la zona selvática, con los cocodrilos, con los monos, con los diferentes tribus de esa zona, pero está trabajando en un área que tiene que ver es con el aeropuerto allá de Leticia. Entonces, un saludito para nuestro hermano Ricardo, pero sí está en Leticia, por si acaso, ¿no? No es una tomadura de pelo. Bien, vamos a Mateo 24 y los invito para que nos ubiquemos a partir del verso 29. Hoy voy a utilizar una versión que casi nunca he usado o que en muy pocas ocasiones se ha usado dentro de nuestra iglesia. Es la Biblia de las Américas,
en algunos lados es basada esta versión. Como lo digo, es la primera vez tal vez que yo lo utilizo en alguno de estos estudios, pero como los digo siempre, y como ustedes ya lo saben, me gusta utilizar diferentes versiones para mirar la forma como es direccionado cada uno de estos versículos y inclusive que nos den en algunos casos una mayor amplitud en cuestiones de las ideas que queremos eh, transmitir y que queremos de que usted igualmente las reciba y sean de fácil entendimiento para ustedes. Dice de la siguiente manera: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y enviará sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ahí automáticamente en el verso 32 comienza lo que sería la parábola de la higuera. Dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca de las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38. Pues así, en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé al arco. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Verso 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que menos pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Ahí, en el verso 25, está el último tramo de esta enseñanza y habla de la parábola del siervo fiel y del infiel. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso sobre su casa para que le diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y crujir de dientes. Bueno, esto es lo que hace referencia a esta última profecía dada por Jesús, y donde indiscutiblemente habla de lo que será exactamente ya la segunda venida de Él en cuerpo presente aquí sobre la tierra, o sea, de una forma ya así como lo hizo antiguamente en tierra israelita, en tierra judía. Él habla de lo que será esa aparición ya acá como rey, ¿cierto? Como Señor, pero habla de algunos aspectos que también demarcarán ese último tramo de lo que va a ser la conducta de las personas de ese último tiempo. Y se menciona básicamente lo que será la manifestación del pecado cuando habla evidentemente de lo que son los días de Noé y hace un comparativo con ellos. Y también en esta última parte
hace una manifestación clara de lo que sería un siervo fiel, un siervo correcto, un siervo que está verdaderamente a eso, a servicio de su Señor, y no haciendo cosas que son completamente en contravía de lo que podríamos analizar en cuanto a lo que sería un servicio, valga la redundancia, de un empleado dentro de la casa de su Señor. Copastor, recuerdo que la semana pasada usted nos dijo que quería de pronto hablar un poco más extensamente de esto, de lo de los días de Noé, tener una idea un poco más profunda sobre eso. No sé si quiera retomar hoy por ese lado, para que de pronto analicemos esa parte. Llama mucho la atención, eso sí, que dice que estarán comiendo y bebiendo, ¿no? Como si fuera algo extraño. Digamos que esa es una de las cosas normales que hay dentro de la conducta del ser humano, ¿no? Y de pronto si uno mira de que esta parte donde dice que se estarán dando en casamiento, pues uno podría también a simple vista, a primera vista, pensar, bueno, pues eso es algo que se da dentro de la normalidad del ser humano, ¿no? Pero quiero que nos comente un poquito sobre lo que es su pensamiento de esa parte específicamente de esta profecía. Cuando se menciona allí que se están dando en casamiento, que están comiendo, que están bebiendo, la pregunta es, ¿y acaso es que es pecado hacerlo, comer? ¿Acaso es pecado darse en casamiento? Es que hay una enseñanza que la vamos a dejar para que la gente lo piense un poquito, más adelante le damos la respuesta, ¿por qué se menciona eso así, como tan atípico, ¿no? Esas cositas. Bien, hay dos partes que uno tiene que tener en cuenta dentro de este pasaje que acabamos de leer, y son dos puntos que menciona acerca de la venida de Dios. Uno, el de la higuera, y Dios como en los días de Noé. Esos son los dos puntos que uno entonces tiene que detenerse a hacerle un estudio y a mirar detenidamente de qué se trata. Lo de la higuera la semana pasada lo mencioné en parte. Les dije que por qué el Señor había escogido la higuera y no había escogido otro elemento, ¿no? ¿Por qué no escogió otra planta? Les mencioné que la higuera está relacionada justamente es con las dos temporadas de fiestas que tiene el Señor. Si nosotros vamos a Levítico 23, un estudio que tuvimos anteriormente aquí mismo en el Faro, hablamos de las fiestas instituidas por el Señor. Mencionamos las 7 fiestas que se dan, y se dan como en dos grupos, ¿no? Un primer grupo que se da allí por el mes de abril, hablando de nuestros meses, de pronto si hablamos en los meses de ellos, es el mes de Nisan, si los podemos buscar por allí, pero hablemos de los meses de nosotros para podernos entender. Esos primeros meses, que es el de abril, más o menos entre marzo y abril, se dan entonces las primeras fiestas, que es justamente la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias. Ese primer bloque de fiestas se da, ya le digo, entre esos primeros meses. Y resulta que la higuera da su fruto es en ese primer periodo. Ese primer fruto lo da la higuera. Pero la higuera vuelve a dar fruto más adelantico, un segundo fruto. Y ese segundo fruto lo da cuando se cumplen el otro grupo de las fiestas del Señor, que las hablamos la vez pasada, que son Yom Kippur y demás, la fiesta del perdón. Ahí es donde se da entonces el otro fruto de la higuera. Por eso dijimos, es importante entender por qué usó la higuera y no usó otra planta, porque es que la higuera justamente da fruto durante los dos tiempos en que se dan las fiestas del Señor. Eso hay que tenerlo importante. Bueno, la higuera se menciona más que todo que es lo que es Israel, el nacimiento de Israel, y entonces hay que tenerle en cuenta. Yo me quiero detener más específicamente es en lo de los días de Noé, porque teniendo una referencia uno de cómo eran los días de Noé, uno puede entender entonces cómo van a ser los tiempos de la venida del Señor. Se menciona allí, y yo quiero ir a algunos pasajes, en Génesis capítulo 6, versículo 5 y sí, yo creo que 5, déjame ver aquí, 6, 5, aquí tengo mi Biblia, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacer el mal. Si nosotros miramos ahí esos pasajes que nos habla de Génesis, justamente de qué es, cómo se estaba viviendo el tiempo de Noé, nos encontramos una primera cosa: la tierra estaba llena de maldad, un primer punto, y uno segundo, los designios del hombre, o sea, lo que el hombre quería hacer, como el hombre trabajaba, era de continuamente buscando el mal. Esa era su forma de pensar. Y más adelante, en los versículos 11 y 12, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y el versículo 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces notemos que hay 4 aspectos que hay que tener en cuenta cómo eran los días de Noé. 1, era corrompida. 2, era llena de violencia. 3, los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal, y la maldad de los hombres por encima de todo. 4 aspectos que entonces nos están significando cómo eran los días de Noé. Ese era el punto como se estaba viviendo. Yo busqué en Wikipedia por allí qué significaban esos 2 términos para uno entenderlos: el corromper y la violencia. Yo sé que ustedes de pronto tienen una idea, pero yo quiero leer lo que dice Wikipedia acerca de eso. Dice: violencia, tipo de interacción entre grupos por medio del cual un grupo causa intencionalmente daño a otros para imponerse en una situación. Entonces es una forma fuerte en la cual alguien trata de suprimir a otro, pero es una forma violenta, como lo dice, una forma que no es normal, sino que está por encima de ciertos principios. Incluso ahí mismo, en esa definición, dice: manifestaciones de violencia son, y yo creo que le presten atención a eso, dice: conflictos sociales de guerra, genocidios, crímenes, terrorismo, maltrato interfamiliar, maltrato infantil, riñas, crueldad. Crueldad no solamente con los seres humanos, sino también con los animales. Cuando uno mira ese término definido allí por violencia, pues uno dice, si eso se vivía en ese tiempo allá, eso, y lo trae uno al presente, pues es que eso es lo que estamos viendo también hoy en el presente: genocidios, maltrato con las personas, con los animales, porque hasta con eso, esta semana, yo no sé si algunos vieron por allí las noticias, encontraron aquí en Colombia un cargamento, ¿no? de estos cetáceos, de los tiburones. No son de los tiburones, creo que eran unas aletas de unos animales. No sé si eran tiburones o eran otros animalitos de estos, pero una cantidad, no sé cuántas kilos de eso habían hecho, y decían que por lo menos habían matado cerca como de 2000 elementos de esos para poderlos enviar a otro país. Entonces dése cuenta cómo la crueldad del ser humano no es solamente, y lo define allí, no es solamente contra el ser humano, sino también contra el animal, ¿no? Cómo el ser humano está entregado a una forma de dañar los propios animales. Y esa es una forma de violencia. Dice: los genocidios, el maltrato infantil, el maltrato entre las personas. Es increíble cómo el ser humano ha llegado a esos puntos, ¿no? No hay respeto entre los seres humanos, no hay respeto entre la misma vida del ser humano. Ya la vida del ser humano realmente casi que ni vale un centavo. Es increíble que anteriormente, digamos, mediante los robos o esto, uno como que salía, bueno, decía, bueno, se robó tal persona y esto y aquello, y no había pasado más. Pero es que hoy en día el robo ya ha llegado a unos límites que la persona que no se deja robar la están matando simplemente, y como que no hay dentro de la gente, digamos, ese remordimiento de conciencia. La moralidad se ha perdido, la vida ya no tiene sentido, se mata por cualquier cosa, ya no tiene precio. Entonces es increíble. Por eso cuando dice allí en ese pasaje que los pensamientos del hombre ya solamente eran de continuamente hacer el mal, eso lo estamos viendo hoy. El ser humano no piensa en hacer el bien, por el contrario, apartar las cosas de Dios, apartarnos de lo que es el bien y buscar de continuamente el mal.
Hoy se busca más que todo es buscar aprobar leyes de aborto, aprobar leyes de género social, de género de seres humanos, aprobar el hecho de que ciertas parejas adopten niños. Dese cuenta cómo se está dando eso. El pensamiento del ser humano es continuamente hacer el mal, o sea, caminamos sobre eso. Yo les enseñaba en un día pasado, no recuerdo si fue en el cafecito o en la enseñanza del jueves, cómo incluso dentro de las iglesias ya se está dando ese tipo de corrupción o de desorden social. Un obispo que ya fue nombrado, que pertenece a una congregación por allí, que era gay o es gay. Y no solamente eso, sino que varios ministros de esa misma congregación. Entonces dése cuenta que dentro de la iglesia, y lo pongo entre comillas, cómo se está también pervirtiendo el ser humano. Entonces aquello de que los pensamientos o que la actitud del ser humano es y yendo hacia el mal, pues eso se está dando igualmente hoy. Y el otro punto que habla allí, la corrupción. Busqué también qué es eso de corrupción o de corromper y dice, alterar la forma, cambiar la naturaleza, estropear, enviciar algo, pervertirlo, seducirlo, echarlo a perder. Eso de corromper no solamente se está dando en los ámbitos políticos, porque hoy en día siempre que hablamos de corrupción pensamos que es en el ámbito político, o sea que se da en eso. Pero es que corrupción, cuando vamos a la definición, nos damos cuenta que es estropear incluso o pervertir o seducir las cosas buenas. Es decir, se da en diferentes ámbitos. Entonces, esos puntos hay que tenerlos en cuenta, que se menciona allí. La violencia, la maldad, la corrupción. Esos 4 términos que mencioné son los que se presentaban en el tiempo de Noé. Entonces uno tiene que transponerlos a nuestro tiempo y se hace la pregunta, ¿y se estará dando esto hoy en nuestro mundo? Mire a ver si no. Ahí está la respuesta para que ustedes la den. Ya volveremos con otros punticos a hablar porque me parece bastante importante mencionar otras cositas que tengo por allí acerca de eso. Les voy a dejar otra preguntita acerca de la violencia. ¿Ustedes creen por qué se da la violencia? Solamente pongan allí en el chat o contesten ustedes por qué se da la violencia, por qué es un mundo violento, por qué se ha hecho un mundo violento. Y la otra preguntita, la que les mencioné antes, es que es pecado acaso cuando el Señor dice y se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. ¿Es pecado eso? ¿O por qué el Señor hace inflexión sobre esos términos? Ya volvemos con la respuesta a esas 2 preguntitas. Siga, pastor. Bueno, interesante el planteamiento y lógicamente esperamos de que las personas que están viéndonos en vivo en este programa nos estén compartiendo sus respuestas a través del chat, bien sea de YouTube, bien sea de Face, o incluso el mismo de la iglesia, que nos estén dando sus aportes, por qué creen que se dan estos 2 tipos de circunstancias que a manera de pregunta nos las está dejando el copastor en esta noche. Y voy a ir de una vez también con mi hermano Exxon, y también a él le quiero arrancar dejando una pregunta. Una pregunta que además es muy, de alguna manera, inquietante, llamémoslo de alguna forma, y que la semana pasada este tema lo tocó de alguna manera, tal vez un poquito tangencial, pero que quisiera escucharlo un poco más en profundidad, cuál es su planteamiento en ese sentido. ¿Y de qué les estoy hablando? Hay una parte, ahí un poquito más adelante de donde habla de los días de Noé, o hace el comparativo de los días de Noé. Igualmente hace una apreciación Jesús, donde dice que habrán 2 personas en el campo, una será tomada, una será dejada. También menciona de que habrán 2 mujeres en un granero, seguramente trabajando, una será tomada, otra será dejada. En la semana pasada, si mal no recuerdo, y tú me corregirás, hermano Edson, dijiste que no podíamos tomar una doctrina en el sentido de que el 50% entonces se iba a salvar y el otro 50% se iba a quedar.
pero me gustaría escucharte un poquito más en profundidad sobre ese aspecto. ¿Qué planteamiento, qué idea tienes sobre esa parte hacia dónde hace referencia esa profecía? Si no es el 50%. Y además, lógicamente, pues aun cuando lo hemos dicho, pero me gustaría saber, ¿esta profecía solamente dará cumplimiento para el pueblo de Israel o se dará también en otras latitudes del mundo que exista en ese instante? Voy contigo, hermano. Sí, sí, mire que cuando uno como que utiliza realmente la lupa, el filtro, uno conoce la raíz, algo de la raíz hebrea, conoce el concepto hebreo, se le abre, pasa lo mismo que con lo que pasó en el templo cuando el Señor fallece o su espíritu sale de él. Dice que el velo se rasgó, ¿cierto? Eso nos pasa incluso a nosotros ya que nos decimos llamar cristianos cuando conocemos raíz hebrea. También se nos empieza a abrir un velo y ahí es donde el Señor empieza a mostrarnos y a revelarnos cosas grandes y ocultas que realmente nunca habíamos tenido ni siquiera en cuenta. Y esa parte a mí me parece fascinante, para ser sincero, conocer el punto de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación viene ¿de dónde? De nuestra salvación viene ¿de quién? De los judíos, dice la palabra. ¿Sí o no? Por ende, sí hay que poner mucho atención al contexto original. Y claro, siempre doctrinalmente hemos enseñado, y no quiero criticar para nada, obviamente, a los pastores, a los siervos de Dios que utilizan, obviamente, Mateo 24 para como apuntar la doctrina del arrebatamiento, mientras se entienda realmente el concepto que se está tocando aquí. Dice el versículo 31 de Mateo 24, y enviará sus ángeles con gran voz y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, la lógica nuestra es entender de que si se está hablando aquí del arrebatamiento, que no puede ser, porque eso significaría que 50% de la iglesia se va a ir y eso no tiene sustento bíblico. No tiene sustento bíblico, lo explicamos con lo que menciona o la época que está hablando aquí Jairo y que también menciona Jesús. Oiga, esto es del arrebatamiento, de cuando yo vaya por mi remanente, va a ser como en los días de Lot y de Noé, ¿verdad? 8 personas se subieron al arca cuando le cabían fácilmente 5,000 personas. No se fue 50% de la, entre comillas, llamémoslo así, la iglesia o la gente o el remanente fiel de parte de Dios. No se fue. Se fue prácticamente ni siquiera una décima parte, pastor. ¿Sí o no? El cielo se hace fuerte y solo los valientes que lo arrebatan. No todo el mundo que dice o tiene una estampilla de nombre cristiano, pentecostal, bautista, nazareno, como usted se quiera llamar, hermano, eso no tiene sustento bíblico en lo absoluto. Entonces, y aquí es categórico, si aquí dice el Espíritu Santo, hey, habrán dos mujeres en un lugar, una se va y la otra se queda. Pues obviamente está hablando de un 50%, pero no es sobre el arrebatamiento, está hablando precisamente del momento en que Jesús va a regresar por segunda vez físicamente a la tierra. Ahí es donde los ángeles van a ¿qué? Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. ¿Por qué? Porque viene la última batalla del Señor contra Satanás, los gobiernos que se rebelaron ante él, se hace limpieza y arranca ¿qué? El milenio. Y para arrancar el milenio, pues se necesita juntar gente que haya quedado viva, ¿o no? ¿O cómo se va a arrancar el milenio? Creando nuevas personas, así como al principio de Génesis, de que sopló aire. No, tienen que haber personas físicas vivas para entrar, que quedaron de la gran tribulación y por ende arrancar el milenio juntamente con Jesucristo y la iglesia, que obviamente somos la parte que le vamos a asistir
en la cuestión de las asignaciones que tiene que ver precisamente con lo que vamos a tocar brevemente para finalizar sobre quién es el siervo fiel, al que se le va a confiar, ¿verdad? A quién es el Señor le va a confiar una tarea administrativa en el milenio. Únicamente eso va a ser precisamente para el siervo fiel, fiel, fiel. Ahora, miren de que Jairo hablaba de Génesis y de la situación de Lot. Y miren esta revelación, esta chapita, como la llamamos aquí en Colombia. Si bien dice la palabra, porque es que este tema del movimiento LGTB está tan movido. Mi esposa amada, a la cual saludo desde acá, y a mi hija también, mi esposa compartió aquel día un videote. Cuando yo vi ese video que se lo compartió a la familia, en el grupo de la familia, yo quedé impactado, hermano. Donde es un video de una canción LGTB. Y arranca un pisco ahí cantando. Y así afeminadito y toda la cuestión. El mensaje es claro, hermanos. No sé si tenga el link por allá. Pero la canción apunta, vamos por tus hijos. No importa lo que hagas. Los podrás dejar sin escuela, los podrás sacar de la universidad, los podrás tener en la casa encerrados. Allá les vamos a llegar. Y dijimos la semana pasada, Pastor Miguel, con Pastor Javier Iglesia, que los juicios no cayeron cuando la gente estaba bebiendo y comiendo. Estaban en glotonería. Que no es coincidencia que ahora la mayoría, y hay muchos programas de televisión que van relacionados con ¿qué? Con la comida. Que se puede mezclar salchichón con sábila, que se puede uno tomar una bretaña con un banano. O sea, ya no hay plato malo, pastor. ¿Sí o no? Usted se puede comer unos huevos y ya no es como hace unos 10 años. Uy, pero qué mezcla tan ordinaria. Ya no hay mezclas ordinarias en ningún plato de cocina. Si usted llega a ver los programas, a nosotros con mi esposa y mi hija nos gusta ver, sí, a veces seguimos el programa de MasterChef en Colombia porque me gusta la culinaria en ese aspecto, ¿verdad? Pero mire, glotonería, ¿cómo? Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. ¿Es pecado comer? No, pero el pecado sí está en ese abuso excesivo del alimento, donde ya la glotonería se considera como pecado. Pero miren de que hay unos factores en esa historia que hasta hace poquito los entendí y se los quiero compartir, amada iglesia, pastor con pastor. Dice la palabra que Lot, por las oraciones de ¿quién? De Abraham, fue considerado de parte de Dios como ¿qué? Como justo, ¿cierto que sí? Pero ¿cómo usted me va a decir, pastor con pastor iglesia, cómo vamos a considerar a Lot una persona justa cuando el tipo se le había pervertido y se había contagiado? Así era el espíritu de sodomía de esas ciudades, que el tipo se contagió. ¿Dónde está eso en la palabra, hermano Edson? Por eso es que damos gracias, pastor. Ahí es donde vuelvo y me cae ese airecito de parte de Yahweh, de que la salvación es por gracia, hermano, no por obras. Porque por obras, todos, usted, Miguel, Jairo, Ricardo, yo, merecemos el infierno absolutamente. No hay nada, hermano, no hay nada que usted pueda hacer para intentar ganarse el cielo por sus obras o por sus medios. No hay nada, hermano. Dice la palabra que cuando llegaron, estamos hablando de Génesis 19, que cuando llegaron estos dos ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado ¿dónde? En la entrada de la ciudad. ¿Nunca se han preguntado qué hacía Lot parado allá en la entrada? ¿Por qué no estaba en la casa del man viendo Barcelona Real Madrid? ¿Por qué hacía Lot en la entrada de la ciudad? O MasterChef. O MasterChef, exactamente.
O Millonarios 2, Santa Fe 8. Dejémoslo así. ¿Qué hacía Lot en la puerta de la entrada? Cuando me voy a investigar un poquito más a fondo, me encuentro de que Lot no era cualquier personaje en esas ciudades. El tipo tenía una posición, lo que vamos a tocar ahorita. Tenía un cargo administrativo. Él era juez. Él era juez. En Proverbios vi el pasaje de que Lot era juez de Sodoma y Gomorra. O sea, el tipo tenía un cargo administrativo. Sin embargo, dice de que cuando llegó la perversión incluso de la gente allá de Sodoma y Gomorra, de quererse interactuar sexualmente con los dos ángeles, obviamente, imagínense, con nada más y nada menos con los ángeles que el Señor envió. No dice por allá, pastor, que Lot dijo, negociemos, llamémoslo así, negociemos. No, déjenme a estos manecitos quietos. A ellos les gustan las mujeres. No, ni siquiera les gustan las mujeres porque son ángeles. Corrijamos esa parte. Pero Lot prefirió, ¿qué, pastor? ¿Qué prefirió hacer Lot? ¿Sabe qué? Venga, mija. Pastor, si usted tuviera una hija, yo tengo una hija. ¿Usted se atrevería a entregarle a su hija a un par de sodomitas pervertidos sexualmente? ¿Usted se atrevería a hacerlo? Por cubrir o taparle o por proteger a dos ángeles que usted ni siquiera, o dos personas que usted ni siquiera ha conocido. ¿Usted lo haría? Posiblemente no. Si me lo preguntan a mí, sueñe. Qué pena con los ángeles, papito, les tocó allá en ese cuarto. Qué pena, pero mi hija la saco de ese envuelto. Pero aquí pasa algo inesperado. Lot le dice a los pervertidos que se le metían a la casa, que es muy familiar con el espíritu que se maneja hoy de parte de este movimiento de lesbianas homosexuales. Ellos solitos se vuelven mamertos, ¿cierto? No hacen nada. Pero en unión, ¿no han visto videos de cómo en grupos masivos? He visto videos de grupos donde hay un predicador allá tratando de ayudarles a salvar de la condenación eterna. ¿Y cómo es que reaccionan ellos por lo generalmente? Lo dice usted, Pastor Miguel, con violencia. Eso, ¡pac! Al vaso aquí, cogen el micrófono, ¡pac! Empujan al predicador, cogen la Biblia y la rasgan, cogen la Biblia y la queman. Dicen que son personas amorosas, ¿no? Que supuestamente a nosotros nos dicen de que nos falta amor, ¿cierto? A nosotros, los predicadores, dicen que nos falta el amor. Pero ¿quién es el que muestra la agresión? Eso era exactamente lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. No les importaba nada. No había leyes físicas, no había leyes de gobierno. Si se tenían que meter a las casas porque se le querían meter a la casa de Lot. ¿Usted cree que le tenía miedo a la policía? No, vamos para adentro. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde está? Quita, hermano, que estamos un poquito urgidos sexualmente de estar con esos varones. Es el mismo espíritu que se mueve hoy, casi 4.000 años después. ¿Sí o no? Pero Lot dice aquí que él prefiere entregarle las hijas a ellos. ¿Sabe qué? Llévense las muchachas, tengan relaciones, pero déjenme los hombres aquí, los angelitos aquí quietos. ¿Qué espíritu le manejaba ahí Lot, pastor Copas? Si yo le pregunto a usted, ¿sería el de un hombre justo? ¿O más bien Lot ya se había corrompido también moralmente? Bueno, todavía no, es que lo hizo fue porque ¿y cómo sabía él que eran de Dios si ni siquiera los pudo reconocer? Él se da de cuenta que son ángeles y enviados de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando los ángeles, cuando ya estaban a punto de meterse en la casa de Lot, ¿qué hacen los ángeles? Vuelven ciegos al movimiento LGTB. ¿Cierto? Hace un milagro, ocurre un milagro impresionante. Los enceguece, ¿sí o no? Y encegueciéndolos, ¿qué es lo que pasa? Lot y la familia pueden, ¿qué? Salir de la casa y de la ciudad.
Ahí es donde Lot se da de cuenta que estos dos tipos no son cualquier tipos que acaba de enviar el Señor. Pero mire que no termina la cosa. Sí estaban ya contaminados, pastor, porque es que aquí yo estoy leyendo claramente y dice acá que no solamente los ancianos, dice acá el versículo 4 de Génesis 19, aún no se habían acostado cuando los hombres cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Todo el mundo ya estaba corrompido. Mire, pastor, mucha gente le echa la culpa a Dios, pero porque ese Dios del Antiguo Testamento sí que es malo. ¿Cómo va a destruir a niños, a jóvenes, a animales? ¿No están leyendo? Todo el mundo se había corrompido. ¿Usted no ha visto videos de niños ya afeminados, haciendo cochinadas, haciendo porquerías? Y la culpa es de Dios, según ellos, que porque es malo. Ayer, la semana que estuve aquí con mis pastores de Long Island, a los cuales le envío un saludo a mi pastor José Luis y al único apóstol que yo puedo decir, yo conozco un apóstol, a este hermano Gregorio, misionero español, que está en Ecuador, que trabaja algo así parecido donde está Ricardo ahorita, en la selva, allá en Esmeraldas, Ecuador. Si me preguntan que si Edson cree en los apóstoles, yo sí creo en los apóstoles, pero en los apóstoles que realmente usted ve trabajando, hermano. Fue bonito en algún momento compartir eso con ustedes, pastores, pero decíamos con Gregorio, hermano, ¿qué va a pasar con la iglesia de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, si Jesús no viene, pastor? Usted mira a los jóvenes en la iglesia y los jóvenes ya no tienen pasión por Dios. Ya no tienen ese hambre, ya no tienen ese ardor, ese fuego. ¿A quién se le va a dejar la iglesia, pastor? Si yo le pregunto a usted, pastor. ¿A un par de muchachos dormidos? Por eso es que eso tiene que acelerar aún más la venida del Señor. ¿Cómo el Señor le va a dejar la iglesia a un par de muchachos que no quieren, que no desean conocer de Dios, que no quieren tener comunión con Él? Pero mire de que esto de la sodomía es tremendo. Y por eso es que decidimos regresar a este parte final de los juicios a través de Mateo 24. Porque aún saliendo de la ciudad, mire cómo es de poderoso ese espíritu de sodomía. Que no obstante, ya que el papá ya las había entregado a las muchachas, pero no dice que después de que salen, que ocurre el juicio, no dice por ahí más adelante que ahora las muchachas, ¿qué hicieron con el papá? Lo violaron. Primero le dieron su media de aguardiente, pastor. Y dice la palabra que después ellas terminaron teniendo relaciones sexuales. Les pregunto, ¿estaban pervertidos o no estaban pervertidos? Aún siendo justos. Pastor, usted se acaba de equivocar la semana pasada, copastor, que dijo 3 años y no, eran 120 años. ¿Sigue siendo un hombre de Dios justo? Pues claro, hermano. Porque es que la salvación es por gracia, hermano, no por obras. Entonces, ese aporte a mí me pareció bastante revelador, porque nos da a entender qué niveles, Dios mío, son los que se nos vienen y los que se nos avecinan. Sí, definitivamente, mire, yo soy de los que apoyo que las personas del movimiento LGTB tienen el igual derecho al que usted tiene y yo, de tener un trabajo, hermano. De hecho, hay muchas personas con orientación sexual perversa y torcida, pero que aportan de todas maneras a la sociedad en sus rangos profesionales. Eso nadie lo puede negar. Profesores, médicos, lo que usted me mencione. ¿Sí o no? Pero una cosa es la profesión, otra cosa es la cuestión moral, que eso es lo que se está hablando aquí. Cuando a usted como predicador, a usted, hermano, que usted va a hacer pregunta, bueno, ¿yo cómo hago para evangelizar a una persona afeminada o homosexual? Que siempre le van a decir lo mismo. Usted es uno homofóbico.
Usted lo va a escuchar siempre y usted, si usted no sabe defenderse con Biblia y obviamente estudiando, usted lo desarman y usted no sabe ni qué hablar, hermano. Homofóbico, ¿qué es un homofóbico? Homo viene del original hombre, ¿verdad? Fobia, rechazo. Rechazo al hombre. Tú, homosexual, tú lesbiana que nos estás viendo y que te amamos, hermano. ¿Cómo no vamos a decir de que no te amamos? Por eso estamos aquí tratando de predicarte para que entiendas el espíritu que te está manejando y que estamos tratando de ayudarte a salir de eso. Cuando tú, hombre, que te crees mujercita, te paras enfrente en el espejo y te miras de arriba para abajo, ¿tú qué eres? Yo te pregunto. ¿Tú eres una mujer? Seguramente me vas a decir no. ¿Qué es lo que tú eres? Tú sabes de que eres un varón. La pregunta ahí es entonces, ¿quién es el homofóbico? ¿Eres tú o soy yo? Porque eres tú el que te está rechazando. Tú estás rechazando el diseño original que Dios colocó en ti y que lastimosamente, como dice Romanos capítulo 1, la raíz de donde viene el homosexualismo, que tiene que ver mucho que ver con el catolicismo, la gran ramera. Pero eres tú el homofóbico o la homofóbica porque tú te estás rechazando tu naturaleza original. Pastor. Bueno, quiero que analicemos lo que es el último tramo, aunque sé que el copastor tiene algo pendiente con respecto a unas preguntas que dejó en el anterior segmento, pero sí quiero que analicemos rápidamente lo que es ese último tramo donde habla de la parábola del siervo fiel y del infiel, ¿no? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su casa para que le diera la comida a su tiempo? Aquí lo está colocando inclusive dentro de una pregunta, o sea, está colocando, ¿quién es este siervo fiel? ¿Cuál es esa persona que realmente cumple con estas características para llamarse siervo fiel? Y en el 46 dice, dichoso aquel siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Luego dice, de cierto os digo que él pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo, vale, cuidado, y aquí está lo interesante, si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborracha, vendrá el señor, aquel siervo que aquel día no lo espera y a una hora que no sabe. Me parece interesante este tramo, este último tramo, porque está hablando de un siervo, un servidor, ¿cierto? Un servidor de la obra de Dios, ¿cierto? Porque está diciendo específicamente cuál es ese siervo fiel. Hace unos días tenía la oportunidad de hablar con alguien que fue mi maestro de música en los Estados Unidos, a quien de paso, si nos está viendo, le envío un saludo a mi hermano Ulises Castro. Y hablábamos justamente referente a lo que es un poquito la pérdida de lo que es los instrumentos musicales acá dentro de la iglesia. Y él me decía algo así como esto. Me decía, la alabanza no se puede perder. O sea, eso es algo que ustedes deben mantener siempre vivo dentro de la iglesia. O sea, es algo que siempre tiene que estar vivo. No se puede de todas maneras, porque ¿qué es lo que de alguna manera Satanás quiere? Los quiere hacer callar, ¿cierto? Quiere que no hablen, quiere que no alaben, quiere que no prediquen, quiere que no sigan haciendo la obra, entonces los está callando de alguna u otra manera. Cuando él se mete, por ejemplo, con aspectos que son eminentemente, por ejemplo, de la alabanza, me decía él, lo que indudablemente está buscando es callarlos, que la alabanza, la exaltación a Dios se pierda. Y justamente él me hablaba de este pasaje, curiosamente sin que tal vez lo estuviera tomando como referencia. Él me decía, mire, una de las cosas que el Señor dice es que el siervo correcto, el siervo fiel, es el que debe estar haciendo las cosas de la mejor forma en todo tiempo. Y me decía,
la obra tiene que continuar, las cosas tienen que mantenerse vivas, la alabanza tiene que mantenerse. Y a mí algo de lo que me causa mucho impacto dentro de este pasaje es que si ustedes se dan cuenta, justamente el que dice que es el siervo malo, dice, ah, no, como mi señor se tardó, entonces hagamos lo que nosotros como que se nos venga en gana. Y créame que ese argumento se lo he escuchado a muchos pastores, ¿sabe? No, es que el señor se tardó, es que como ya no vino, es que como lo vimos predicar esto desde hace mucho tiempo y nunca se cumplió, digamos, esta profecía. Y justamente, ¿qué es lo que dice ahí? Vuelve a hacer el comparativo de que entran a comer, a beber, e incluso dice, y hasta se reúnen con los que se emborrachan. Ese término emborrachar, cualquiera lo podría tomar, ¿cierto? Con los que se emborrachan literalmente, es decir, con una copa de vino o con una bebida alcohólica. Pero yo los invito a que también lo miremos desde el punto de vista, ¿se acuerda que inclusive por allá cuando hicimos el estudio de la ramera, dice que esa mujer se emborrachaba, ¿cierto? Con cosas que eran justamente eh, como cosas que eran herejías en contra de las cosas de Dios. No sé si ustedes recuerdan exactamente ese pasaje, pero habla claramente de que ella se emborrachaba, era con ese tipo de cosas, o sea, de cosas que van en contravía directamente de lo que el Señor pues había instituido como tal. Entonces, a mí sí me parece muy paradójico esto, porque es que yo sí siento que muchas iglesias no le están prestando atención y quieren meter a la gente como en el conformismo de que todo está normal, que todo está bien, de que las cosas no han pasado, de que todo está, digamos, dentro de una relativa calma y que Dios, por su misericordia, se llevará a las personas simplemente por el hecho de que pertenezcan a cierta iglesia como tal. Pero la verdad, la realidad de las cosas, claramente, que por el contrario, que por el contrario. Vuelvo y digo, mire que él está hablando la expresión siervo, o sea, es un servidor del que está hablando ahí, ¿cierto? Pero un servidor que no hizo las cosas correctamente. Y a mí sí me parece que nosotros justamente, el enemigo se ha ensañado contra nosotros como iglesia, es porque de alguna manera, siendo una iglesia eh, pequeña, digamos, aún en número de personas que tal vez tenemos presencialmente y tal vez sin los recursos que tienen otras iglesias, pero desde acá hemos querido hacer y presentar un evangelio tal como está dentro de la escritura. Y obviamente esto al enemigo y a los enemigos también, valga la redundancia, no solamente hablo de Satanás, sino a los enemigos que cuando se predica la verdad, cuando se predican las cosas realmente de Dios, no les conviene que así sea una voz como la de nosotros se levante en contra de ellos y coloque, digamos, en evidencia algunas cosas que son completamente en contravía de lo que el Señor ha querido levantar y colocar legítimamente dentro de su pueblo y dentro de su iglesia. Por eso me parece importante este último aspecto, porque, porque hace referencia a un tipo de servidores, a un tipo de iglesia que se desvió y que hizo las cosas mal, que se ufanaron de otras cosas, que dijeron, no, se va a tardar, no va a venir, y se dedicaron fue a otra cosa, a la opulencia, a saciar su hambre, a saciar su sed, e inclusive a emborracharse con cosas que son completamente utopías de lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Copastor, voy con usted ya en esta noche para ir teniendo un último como eh, aspecto a tocar dentro de este estudio. El pasaje que menciona allí el pastor es Apocalipsis 17, recordemos que es acerca de la condenación de la gran ramera, que dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual
han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando hicimos el estudio de aquello, vimos lo que era la fornicación, era hacer tratos entre pueblos, entre naciones, con cosas que estaban realmente fuera de lo que son de los designios de Dios. Eso era lo que estaba mencionando. Vayamos entonces ahora sí. A ver, ¿era pecado o es pecado esto de que se daban en casamientos, se casaban, comían? Eso no es pecado, como lo dijo el hermano Exxon, no es pecado. ¿Qué es lo que está tipificando allí el Señor o qué es lo que está mostrando? Pues que la venida del Hijo del Hombre va a ser en un día tan normal como cualquier otro. La gente se va a salir a comer, la gente se va a casar, se va a casar. Es un día normal, no será un día, la venida del Hijo del Hombre no será un día especial donde todos vamos a estar reunidos dentro de la iglesia, esperando allí, orando y cantando y haciendo alabanza, y en ese momento el Señor va a raptar su iglesia. No, la venida del Hijo del Hombre va a ser un día como un lunes, un martes, un miércoles. La señora que sale a llevar su niño al jardín, al estudio, va a llevar a su niño, jamás va a soñar que mientras va al colegio van a ser raptados. De repente el Señor se los llevó. El señor que sale a su trabajo seguramente va a coger el bus, se sube en el bus y ni siquiera se imagina que estando ahí sentado en el bus va a ser raptado. La persona que está haciendo allí su comidita, el almuerzo, de pronto está preparando su almuerzo, está echándole sal a la comida, ni se imagina que en ese momento va a ser raptada. Quizá nosotros estamos preparando un mensaje, estaremos de pronto hasta haciendo el faro, ni nos imaginamos que cuando nos sentamos aquí a mitad del programa, ¡pum!, vamos a ser raptados. La venida del Hijo del Hombre, lo que está mostrando allí el Señor es que va a ser un día normalito, como cualquier otro, cuando la gente ni siquiera se imagine. Cada uno saldrá a hacer sus labores, cada uno saldrá a hacer sus cosas, y en ese día va a ser el rapto de la iglesia. Eso es lo que nos está pintando cuando el Señor dice, no, es que están comiendo, se están dando en casa. Es una vida normal, es un día normal, algo que está haciendo la gente de todos los días, y ese día va a ser el día del rapto. Ni siquiera la gente se va a tener en conciencia de eso. Acerca de lo que dice el hermano Exxon acerca de la glotonería, eso sí tiene mucho énfasis, cuando la gente sobrepasa ciertos aspectos. Yo quiero que miremos allí en Lucas 21, el versículo 34 al 36, quiero leerlo. Esto está también hablando desde la venida del Hijo del Hombre. Si miran allá atrásito va a hablar de la parábola de la higuera y lo demás. Pero quiero centrarme en versículos 34 al 36 que dice, mira también por vosotros mismos. Y esto va en relación a lo que estaba mencionando ahorita el pastor acerca de estar uno preparado, de quién es el siervo fiel. Mire que aquí da una respuesta a eso. Mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El día pues es el del regreso del Señor. Versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas cuando venga el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Mire, darse cuenta que ahí nos está mostrando esos dos aspectos. Uno, no tenemos que embriagarnos en las cosas de este mundo, es decir, no tenemos que vivir sumidos a las cosas de este mundo. Nuestras cosas sepamos que son espirituales. Ese es el buen siervo que nos está buscando, que está preguntando allí el pastor. ¿Cuál es el buen siervo? Dice, ojalá que los encuentre en ese tiempo entregados a la obra del Señor. Así es como nos tiene que encontrar. Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿por qué en el mundo hay tanta violencia? ¿Por qué se crea tanta violencia? Pastor, deme una respuesta a usted. Dígame, ¿por qué hay tanta violencia hoy en el mundo? Considero que es debido justamente a la cantidad de pecado que hay invadido dentro de la tierra, ¿no? Sí. Hermano Exxon, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué se da tanta violencia hoy en el mundo? En este mundo que estamos nosotros teniendo. Pues
Tal vez como lo dice Jesucristo, mire, la maldad tiene que incrementarse. Es una profecía que por mucho que usted quiera hacer el bien, tiene penetrar mucho más la maldad por encima de lo que usted y yo tratamos de hacer, que es predicar por amor, pastor. Exactamente. Yo creo que esas dos posiciones que han dado mis hermanos, más las otras respuestas que han dado cada uno de ustedes allí cuando les dejé la pregunta, yo creo que son válidas. Hay una parte en la palabra del Señor, yo les voy a dar un aspecto más. Hay una parte en la palabra del Señor que dice que hay que educar al niño. ¿Y por qué hay que educar al niño? ¿Ah? Porque dice que así no tendrás que corregir al adulto. En algunos dicen que no tendrás que castigar al hombre. Bueno, corregir y castigar hay una gran diferencia, pero más o menos eso es lo que se indica. El niño es fundamental, fundamental, sembrarle una raíz para que él crezca en un mundo en el que él quiere vivir o que debería vivir. Yo les voy a dar unas estadísticas por aquí acerca de la violencia, unas estadísticas de Estados Unidos. No las hablo de Colombia ni otro país porque aquí no hacemos estadísticas ni de nada. Aquí no conocemos de nada. Pero sí le voy a dar unas estadísticas de Estados Unidos que me llamaron la atención. Vea, dése cuenta. Esto es con respecto a los menores de 18 años. Vea, menores de 18 años. En televisión y en cine, solo en televisión y en cine. Cuando lleguen a los 18 años, los niños habrán visto alrededor, óiganse bien, en cine y televisión, 200,000 hechos de violencia. Imagínense un niño creciendo en ese mundo. Ha visto a través de esos 18 años, antes de que llegue a los 18 años, 200,000 hechos de violencia. Y de entre esos, ha sido testigo de 16,000 asesinatos dentro del cine y la televisión. Uno dice, ¿cómo un niño que crece en ese mundo, que lo están fundamentando en ese mundo, va a ser un niño violento, un hombre violento o no? Mire dónde nace la violencia. Es que nosotros estamos criando a los niños en un mundo violento. ¿Qué esperamos de un futuro? Como decía nuestro hermano hace un momento, ¿qué esperamos del día de mañana cuando estamos construyendo niños violentos? Solo en cine y televisión. Hay otra estadística que dice, en programas de televisión en Estados Unidos, por hora, o sea, juntando todos los programas de televisión, por hora, se están dando alrededor de 812 actos violentos. Ya sea de muerte, ya sea de asesinatos, ya sea lo que sea, pero se están dando actos de violencia. Por hora, 812 actos de violencia. Si ustedes miran, hoy en día, ¿de qué está llena nuestra televisión? Hablando aquí de Colombia. Yo he visto por ahí, he visto los títulos porque realmente no me he sentado a mirar, que los grandes héroes hoy en día son los narcos, las grandes películas son los que hacen de Pablo Escobar, todo ese tipo, la reina del flow, yo no sé qué es la que llaman, con senos, sin senos, no sé qué. Hay una cantidad de series de esas que están llenas, ¿es de qué? De violencia. ¿Cómo crecen nuestros niños? En un mundo de violencia. Dice otra parte, los videos musicales, tanto que le gustan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los videos musicales. Dice, el 15% de por lo menos los videos musicales están presentados o llenos de hechos de violencia. Si uno mira estos aspectos y uno mira entonces cómo está criándose nuestra niñez, dice la palabra, eduque al niño. Si estamos bombardeando a nuestros niños con violencia, con muertes, con asesinatos, con guerras, con esto, ¿cómo cree que entonces van a crecer esos niños? ¿Cuál es el hombre que nosotros estamos creando? ¿O cuál es el hombre que está creciendo? ¿Cómo aspiran ustedes que un hombre va a ser un hombre de paz dentro de 30 años cuando su semilla ha sido violencia, muerte, asesinato, drogas, esto? Si ellos se crecen en ese mundo, ¿qué podemos entonces exigirles? Lo que se siembra se recoge. Esas son las consecuencias. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Y eso sin contar los juegos estos de maquinitas electrónicos que tienen por ahí. Yo recuerdo que un compañero que yo tenía de trabajo, él me llegaba a contar, hay por allí una saga que se llama Call of Duty, yo creo que muchos de ustedes la conocen, él la jugaba mucho.
Y él llegaba el otro día y me contaba, uy, anoche maté 25, maté 30. Y yo cuando me decía, yo maté 30, decía, ¿cómo así que mató 30? Así tan pomposamente. Y usted hable con los niños y le hablan eso. ¿Cómo un niño que crece con esa mentalidad de que matar, métale eso es como hipnotizarnos hacia otro mundo? Pues vamos a tener una respuesta que va a ser eso, un mundo violento, construido por nosotros, igualmente, porque a nuestros niños los hemos enseñado, los hemos educado, es hacer un mundo violento. Eso, por eso es el mundo violento que se está viviendo y era el que se daba. Yo quiero cerrar, esto lo iba a dejar para terminar, pero quiero cerrar con otra característica muy importante que se da en los días de Noé. Mire que Noé construía su arquita allá y duró no sé cuántos años y haciendo. ¿Usted cree que la gente viéndolo construyendo un arca, un barco, donde no había agua, qué cree que la gente hacía con ellos? ¿Se burlaban, sí o no? Esa era la característica. Se burlaba la gente de lo que Noé estaba haciendo. Si dice la palabra del Señor que como en los días de Noé serán nuestros días, ¿cómo será entonces la venida del Señor? Pues gente que se burla igualmente de las cosas, ¿sí o no? Porque dice que se va a repetir esa misma situación. Yo quiero que vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3. Miren lo que dice. Ahí hay un título incluso arriba, si ustedes lo quieren ver, dice, el día del Señor vendrá. Y en el capítulo 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Qué es advenimiento? ¿Saben qué es advenimiento? Si ustedes buscan allí dentro del diccionario, advenimiento es la venida del Hijo del Hombre, o sea, el regreso de Cristo. Y ahí está haciendo una pregunta, dice, la gente en ese tiempo estará diciendo, ¿dónde está el regreso del hombre? Dice que se estarán burlando de eso, y eso pasa hoy en día. Mire, usted salga a la calle y dígale a la gente a ver si no se le burlan y le dicen, eso yo lo escuché desde mis abuelos, eso yo lo escuché desde no sé cuándo, que el Hijo del Hombre iba a venir. Dice, al final de los tiempos se burlarán, así como se burlaron de Noé, se burlarán, y lo está diciendo Pedro así clarito, de la venida del Hijo del Hombre, diciéndole, eso lo hemos escuchado desde la creación y no ha pasado nada. Ahí está, esos son los días de Noé y se están repitiendo nuevamente. ¿Por qué hay burladores tanto del regreso de Cristo? Gloria al Señor. Siga, pastor. Gracias, pastor. Y bueno, definitivamente sí, algo de lo que encontramos lógicamente en épocas como las que hoy en día vivimos es, sí, que la gente definitivamente en lo que menos puede creer en cualquier cosa, ¿no? En la astrología, en el tarot, en el budismo, en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, todo lo que quiera, pero justamente de las cosas de Dios casi nadie cree. Son muy pocas las personas las que deciden creer en lo que Dios puede hacer. Y voy a concluir este faro en esta noche dándole el paso a mi hermano Exxon, pero le quiero preguntar algo muy puntual de acuerdo a lo que él nos dijo hace un ratito cuando mencionó el tema nuevamente y perdón que regrese nuevamente ahí. Seguramente tú tienes algo para cerrar, pero no quiero dejar eso por ahí suelto. Tú dijiste hace un rato cuando te hice la pregunta de que uno sería tomado, otro sería dejado, hablaste también del milenio y que era necesario de que hubieran personas vivas, ¿cierto? Que ocuparan, digamos, el lugar en el cual Jesús y la iglesia, el pueblo que él ha levantado y con el cual regresará, vendrá a reinar. Pero quería hacerte la pregunta es, porque Pablo dice que todos seremos transformados, ¿cierto? Entonces quiero que nos des una posición con respecto a esa parte, cómo en ese caso podríamos interpretar ese pasaje teniendo en cuenta lo que tú dices, que tienen que haber algunas personas que estarán como en la naturaleza humana aún. Sigo contigo.
Muy buena pregunta, pastor. Mire que, ¿cómo Jesucristo va a arrancar el milenio? Obviamente, si la iglesia estuvo con él 7 años ya anteriormente celebrando las bodas con él, ¿verdad? Comiendo pollito asado, esos manjares que yo me puedo imaginar nada más sin ser glotón, hago la claridad, Con mucho pescado. con mucho pecado. Y obviamente al regresar con Jesucristo al final de la gran tribulación, pues obviamente que no vamos a regresar así, ¿verdad? O sea, a ver, sin pelo, arrugado, con un barrito aquí, todos panzones, no, o sea, ¿cómo se va a glorificar el Señor en un cuerpo así? En un cuerpo extraño, llamémoslo así. Si hay fuego extraño, pues también hay cuerpos extraños dentro del cuerpo de Cristo. Y obviamente nosotros, ya transformados, obviamente en el arrebatamiento, pues no vamos a regresar en un cuerpo físico, porque nosotros no vamos a poder tener la facultad de qué, de volver a tener relaciones sexuales en el milenio. Hablo de la iglesia que viene a apoyar y a trabajar como siervo fiel con Jesucristo en el milenio. ¿Cómo así, hermano? O sea que subimos al cielo en el arrebatamiento y a los 7 años bajan y no va a tener usted la oportunidad de tener y conocer mujer. Sueñe, papá. ¿Por qué? Porque fuimos transformados hace 7 años, ¿verdad? Vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a tener la facultad de exactamente lo que pasó con Jesús, de traspasar paredes, traspasar espacios. Solo Dios sabe qué cantidad de bendiciones obviamente vamos a traer simplemente en la glorificación de nuestros propios cuerpos. Pero como nosotros no podemos juntarnos con una señora, con una mujer, con un hombre, para crear y para nuevamente arrancar el milenio, como ocurrió en el plan original, ¿verdad? De Génesis. ¿Quiénes entonces van a tener esa responsabilidad, pastor? Pastor, pues obviamente las personas que físicamente quedaron vivas. Con ellos es que Jesucristo va a arrancar una nueva etapa que es su milenio, ¿verdad? Solamente él sabe qué va a ocurrir en el momento en que termine la guerra con Satanás y el Armagedón. Solamente él sabe si automáticamente, porque es Jesús, ya va a estar aquí en Israel, allá en el monte, vivo y presencialmente, simplemente dando órdenes con el poder que tiene su nombre y con el poder que tiene él. Posiblemente yo me puedo imaginar, listo, la gente que quedó por ahí golpeada, que la gente que quedó en los montes, por eso él dice, huyan a los montes, váyanse para allá, porque si se quedan aquí en la parte de abajito, les va a ir duro. Váyanse para allá, váyanse para afuera de los montes, aguanten, que cuando yo regrese, arrancamos un milenio. Esas personas obviamente no van a recibir ningún tipo de cambio, transformación espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no fueron arrebatados, pastor. Ellos simplemente van a ser partícipes, sí, sanos, van a recibir su sanidad física nuevamente para poder arrancar el milenio, traer descendencia para que Jesucristo tenga el privilegio también de gobernar por 1000 años. Eso es algo que hay que enseñar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo Jesús va a gobernar con, con escasos 200.000 personas un milenio. ¿Para qué gobernar un milenio con 200.000 personas? No, se va a volver a tener hijos, sí, obviamente por las personas que quedaron en cuerpo físico, y esas personas que tuvieron hijos van a seguir teniendo hijos y se va a multiplicar nuevamente el croquis en cuestión de descendencia. Muy bonito. Este estudio lo podríamos dar en algún momento. ¿Qué va a pasar en el milenio? ¿Verdad? Donde no se va a ver desiertos, todo va a haber verde, va a haber comida, va a haber salud. O sea, se va a regresar a las leyes, digamos, kosher de Levítico, donde las plantas van a ser la medicina. O sea, solamente sabrá Jesús cómo va a tener su milenio y los eventos posteriores. Terminando, dice que el versículo 51, pastor, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Siempre que me preguntan eso a mí, yo les doy la respuesta. ¿Será que un... Y yo sí no me da temor mencionarse. Me dicen, si un Cash Luna, si un Guillermo Maldonado, si un Ronnie Chávez, ¿verdad? Si uno de esos pelagatos predicadores que hay de moda que a usted a veces le gusta seguirlo. Ven a Satanás en una Coca-Cola, en un Red Bull. Ay, hermano, no tome Coca-Cola, que ahí está el diablo. Pero no pueden identificar un pastor y un predicador chueco, hermano. Increíble, increíble. Esas personas, dice la palabra en Corintios, que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los hipócritas tendrán que entrar en el cielo. ¿Tendrá un predicador que fue siervo malo salvo? No. Ay, hermano, pero es que la salvación es por gracia. Y sacan el versículo, ¿cierto? Pero, iglesia, hay algo que a Dios nunca le va a permitir. Y de hecho, la blasfemia contra el Espíritu Santo incluso viene en cuestiones de doctrina. Te perdonará a ti que te hablamos recientemente, si eres lesbiana o homosexual. Dios te tiene más misericordia a ti en tu condición inmoral, sexual pervertida, que a un predicador chueco. Un predicador que fue un siervo malo, que todos los diezmos, las ofrendas, todo ese dinero que recolectó en sus iglesias prácticamente era para los bancos suizos, para comprarse sus mansiones allá en Miami, como la Piraquive. Y estoy seguro, porque hay evidencias contundentes de estos predicadores, específicamente el de Guatemala, que tienen anexos con el narcotráfico, lavados de dinero. Un pueblo, imagínense, Guatemala, hermano, un pueblo, una de las naciones más pobres también, obviamente, en cuestiones de finanzas, y se levanta un templo, hermano, de 80, 100 millones de dólares, hermanos. ¿Eso de dónde, hermano? ¿Sí o no? Siervos malos que enseñaron, usted va a ser es un campeón, hermano. Cuando la Biblia dice, el Señor al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde, ¿lo mira qué? Con gracia. Mensajes de siervos malos, que usted tiene que tener el carro del vecino, que si el vecino tiene un Mercedes, usted tiene que tener el Mercedes y el BMW. Siervos malos que desde Argentina te dicen, sí, ¿y para qué va a venir? ¿Para qué va a venir Jesús? Si tenemos mucho que trabajar. Ustedes lo que son unas ratas que quieren escapar. Siervos malos que duermen a la iglesia. Siervos malos que fueron y son parte de la gran ramera. Ya dimos ese estudio. Y tenemos un estudio ahí pendiente incluso con el pastor, que vamos a profundizar aún poco más. ¿De dónde es que vienen estos predicadores que sí se disfrazaron de cristianos, pero vienen contratados con sueldo y todo de parte de la gran ramera? Por mi parte, pastor, copastor, hemos culminado, creo que este capítulo impactante, revelador, de muchas cosas que todavía el Espíritu Santo nos puede regalar aquí por semanas, pero creo que se ha hecho la tarea en abordarlo. Y si el Señor lo permite, estaremos en 8 días aquí con algún nuevo tema. Pastor, copastor, iglesia, feliz noche, bendiciones para ustedes. Pastor, micrófono. Sí, así es. Gracias, hermano Edson. Bueno, definitivamente lo que mencionábamos hace un rato es interesante, y hace como una semana o 2 semanas recuerdo que hablábamos algo que es supremamente importante, y creo que lo mencionó inclusive el copastor en su mensaje el domingo hace 8 días. Yo también lo mencioné en un estudio bíblico, y es incluso el tener pues digamos que como la sabiduría guiado por el Señor, ¿cierto? De conocer cuándo los espíritus o cuándo las cosas vienen de Dios, ¿no? O sea, tener ese criterio de
saber exactamente cuándo las cosas realmente vienen de Dios. Y obviamente dentro de eso está pues el tema de saber quién debe ser o a qué iglesia debo congregarme, quién debe ser realmente la persona que esté al frente de lo que es mi edificación espiritual. Bueno, cantidades de cosas que indiscutiblemente son importantes analizar. Hemos llegado al fin de este estudio de Mateo 24. Esperamos y confiamos en el Señor de que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y que ojalá lo aprovechen y que simplemente no quede como un tema que simplemente se trató, sino que sea de la edificación y de la formación de cada uno de ustedes. Y la próxima semana estaremos entrando en un nuevo tema también así igual de importante, igual de trascendental sobre los últimos tiempos, y que seguramente ese día les estaremos diciendo a qué referencia o hacia qué estaremos tratando a manera de conversatorio como lo hacemos en este programa. Bien, en esta noche les deseo a cada uno de ustedes un feliz descanso, que la presencia del Señor los acompañe y que puedan tener una muy buena noche con la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Y será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hoy no hubo gato, por cierto, ¿no? Bendiciones. Hasta pronto.